hello, Ramona. I can't shake. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy nos vamos a dar una vueltecita por Teddy. A mí la verdad es que esta tienda me encanta, es una de mis favoritas, creo que calidad-precio está genial y os voy a enseñar algunas de las cositas que más me han gustado. Me han llamado la atención estas cajitas, la verdad es que tenían un montón de este estilo de cajita para guardar las llaves de casa cuando llegamos a casa en la entrada. El precio súper bien, la verdad es que no me quiero repetir demasiado porque considero que todo lo que tiene esta tienda está muy bien de precio. También he visto este organizador de escritorio que me ha encantado, me ha parecido muy mono, con este cajoncito blanco y los distintos departamentos para meter agendas o lo que queramos. Este costaba 12 euros pero está de oferta a 8, o sea que súper bien. Y si eres amante de las tazas como yo, no puedes dejar de venir a Teddy porque tienen una colección de tazas preciosas y súper económicas. Mirad esta, qué cosa más bonita. De hecho me la he comprado, no me he podido resistir. Ya sabéis que yo soy una loca de las tazas, me encantan y ya no me caben más. No sé dónde voy a meter tantas tazas. Estas de la calavera también me han parecido muy originales. Y bueno, la verdad es que yo en casa tengo algunas tazas de Teddy y son de las que más me gustan de las que tengo y las más baratas que he comprado, porque es que creo que me costaron 1,50. Fijaos en esta, súper sencilla, pero creo que es preciosa. Mirad, 1,50, si es que esto está regalado prácticamente. Y luego también he visto unas muy bonitas, estas de aquí con la cara del oso panda, la cara del gatito. Estas creo que estaban a 3 euros, sí, 3 euros. Creo que para hacer un regalo o incluso para uno mismo, yo estas también me las habría comprado. Realmente es que me habría llevado media tienda, pero bueno, no se puede porque lo que os digo, ya no me caben más tazas. Así que me compré una, pero mirad, tienen tazas muy sencillas, pero para mi gusto muy bonitas y lo mejor de todo para mí es el precio porque creo que están genial. Mirad estas mini tazas, os las he grabado porque me han llamado muchísimo la atención, son para nada, un espresso, no sé para qué, pero son buenísimas y esta rosa también me ha gustado mucho, fijaos, 2 euros. Bueno, precio increíble. Fijaos en esta pedazo de taza, aquí caben como 20 cafés, de verdad que en vídeo no se aprecia lo grande que es, 5 euros. Y es una taza enorme, también me parece muy bonita. Y estas también estaban en diferentes colores, habían en gris, en rosa y no sé en qué color más. Y también me han gustado muchísimo. Esta es la misma que la rosa que os he enseñado antes, pero en verde menta, este color me encanta. También 2 euritos. Y luego estas con brillantes, bueno, a mí me daría pena utilizarlas porque por si se le caen los brillantes o algo. Creo que son muy bonitas, fijaos, de cerca. 4,55, esto para hacer un regalo o lo que sea, ya os digo, es bastante grande. Y los detalles de los brillantes me encantan. Luego he visto estas con colores así, rosita palo, colores más pastel, con el filito blanco. A mí este tipo de taza me gusta muchísimo. Esta es la misma en color gris, 2 euros también. Estuve tentada en cogerme las dos, la gris y la rosa, pero lo que os digo, me tengo que cambiar de casa si quiero meter más tazas porque ya no me caben más. Teddy también tiene una sección de velas muy amplia y tengo que decir una cosa, yo hacía tiempo que no venía, pero Teddy siempre lo he recordado como una tienda bastante caótica, o al menos la de mi ciudad. De hecho, tenías que fijarte mucho porque tenía velas por toda la tienda, tenía tazas por toda la tienda, es decir, no había como ahora una sección para cada cosa. Y de hecho, cuando he ido hoy he visto que estaba todo súper ordenado, todo muy bien organizado. Y bueno, para encontrar las cosas considero que es mucho mejor. Mirad estas velas, os las he enseñado en tamaño más grande
tamaño enorme, era enorme, y esta es la misma pero en un tamaño un poco más normal, que tengo que decir que aún así son todas bastante grandes porque son de 3 mechas, como estáis viendo, ¿eh? Hay de un montón de fragancias, un montón de estilos de vasito, y a mí me gustan mucho porque son vasos muy bonitos que cuando se acaba la vela luego los puedes reutilizar para decorar o como portavelas también. También me ha llamado mucho la atención que tenían las velas ordenadas por color. Esta era la sección de vela rosa, tenían estas con el nudo que habéis visto, estas con las burbujas, y luego tenían velas más sencillas, velas de vasito, esta también rosa me ha gustado, y bueno, pues esta también con la tapa. Bueno, es que a mí todas las velas también me gustan mucho, ya lo sabéis. Y bueno, esto de aquí os lo he grabado porque es el portavelas que tengo en casa, que lo tengo en la cocina, lo tengo en el salón, y me preguntáis muchísimo por él. Fijaos, 3 euros. Pues es este mismo de aquí, que siempre os digo que es una vela, era una vela, y cuando se gastó le quité los restos de cera y ahora lo utilizo de portavelas. ¿Cómo podéis quitar los restos de cera? Metiéndola toda la noche en el congelador y os saldrá perfectamente. Probadlo y me contáis. También tienen un montón de velas de té, por si queréis poner en casa en algún portavelas bonito y demás. Fijaos, todas estas velas 5 euros. Aquí hay un montón de velas, 5 euros. Y luego he visto estas que también me han gustado mucho, que son velas LED. Estas 3, 10 euros. Creo que está súper bien. Vienen con mando a distancia y todo. Esto funciona a pilas y además normalmente al menos las que yo tengo no son de aquí, pero tienen la llama muy realista. Y luego he visto también estas que vienen como 1, 2, 3, 4, 5, 7 velas con mando a distancia también por 20 euros. Es que está súper bien. También son velas LED. Esto también os lo he querido grabar porque me ha llamado mucho la atención y son estas piedras que traen como un foco, son focos solares, se cargan con el sol y creo que para decorar un jardín o una terraza creo que pueden quedar muy bien, además son bastante grandes y como todo en esta tienda pues muy bien de precio, 6 euros, y hay en 2 colores, este más oscuro y este más clarito. También tienen un montón de plantitas artificiales monísimas. Yo en casa tengo algunas plantas de este estilo de Teddy y creo que me parece una opción muy buena para decorar en nuestra casa. Además no necesitan ningún tipo de cuidado, solamente que le quitemos un poquito el polvo y ya está. Y mirad esta planta con este jarrón así tipo como de piña. La verdad es que lo he visto en algunas de las tiendas que os he enseñado y son bonitos, me gustan bastante. Fijaos en esta mini monstera, a mí me parece súper realista, de hecho desde arriba yo pensaba que era de verdad. Aquí la metes dentro de un macetero bonito y creo que queda precioso. También os he querido grabar esta parte porque he visto que tenían una sección muy grande de flores artificiales, pero muy logradas. Fijaos en estas rosas, creo que son súper realistas y 4 euros. La verdad es que he intentado sacarlo para saber cuántas eran, pero debe ser un ramito, pero con una mano es un poco complicado. Luego he visto también que tenían rosas blancas, rosas, estas que creo que es flor de algodón. Y bueno, pues hay un montón de flores, peonías también he visto que había. Bueno, os voy a enseñar un poquito porque creo que hay para todos los gustos. Fijaos en estos colores tan bonitos ahora para decorar nuestra casa de primavera. No os podía dejar de grabar las pampas porque yo las tengo en casa y me preguntáis muchísimo de dónde son. Ya veis que las podéis encontrar en cualquier tienda de decoración porque en la mayoría tienen. Aquí en Teddy también están y además son súper realistas, parecen de verdad. Creo que están muy bien y salen a 5 euros unas 3 o 4 ramitas.
Mirad, este portavelas me ha encantado. A mí la verdad es que todos los portavelas, jarrones, etcétera, con este tipo de vidrio estriado me flipan. Me flipan porque no sabéis lo bonito que queda. Cuando encendéis una vela, dentro el efecto de la llama se ve espectacular. Este portavelas es como el que yo tengo en casa, pero de este color. Creo que habían en más colores, pero yo solo he visto este y bueno, ya os he enseñado antes que lo mío era una vela y esto es simplemente portavelas. Creo que venden los dos formatos, el que es en vela y solamente portavelas, pero a mí, el del color que a mí me gusta, solo lo tenían en vela. Como os he comentado antes, le sacáis los restos de cera y listo. Este portavelas también pequeñito me ha gustado mucho para las velas de té y este para poner una vela de estas largas, las típicas estrechitas, también muy bonito. Mirad este jarrón así tipo bombonera con una tapa. Yo este lo tengo en casa, me lo compré aquí en Teddy porque creo que está genial de precio. De hecho lo había visto en otras tiendas mucho más caro y lo podéis utilizar así tal cual o le podéis meter dentro caramelos o bombones o lo que queráis. Estos jarrones también me encantan. Bueno, mirad el polvo que tienen, me han entrado ganas de coger el plumero y limpiarlo. Yo este lo tengo en casa, me lo compré hace tiempo y lo tienen en diferentes colores. Este jarrón también me ha gustado muchísimo, hay en dos tonos, en este más oscuro y en transparente. Ya veis que todo lo que sea este tipo de cristal estriado con esta forma se me van los ojos porque es que me parece un jarrón muy elegante. También he visto esta figura en forma de concha que ahora está muy de moda por 7 euros. La verdad es que la he visto muy parecida en otras tiendas pero más caras. Para los amantes de las damajuanas, aquí en Teddy tienen un montón de diferentes tamaños. Estaban estas un pelín más pequeñas, en dos tonos de cristal, este más oscuro y luego un tono más transparente. Y bueno, tienen un montón de jarrones de todos los colores, de todas las formas, con el dibujito este de la cara, que ahora los jarrones de cara, como veis, aquí también están y se llevan un montón. Y aquí tenemos una damajuana ya más grande para poner en el suelo, que también está muy bien de precio. Creo que no se ve bien, pero creo que son 22. Es bastante grande, ¿eh? Tengo que decir que es para el suelo. Y estos jarrones, bueno, obviar el polvo también, pero también creo que son muy bonitos para poner pampas o simplemente para decorar. De por sí solos ya los veo muy bonitos. Estos portavelas de suelo así en negro me han gustado un montón, son bastante grandes y creo que son geniales para decorar un balcón, una terraza. Llevan el cilindro este grande para meter dentro un velón y lo había en dos colores, en este negro y también había en plateado. Seguimos con los farolillos, como veis hay de diferentes tamaños, más pequeño, un poco más grande y estos grandes de suelo, así como en fibras naturales en negro y en blanco, también con un cilindro dentro para meter una vela. La verdad es que da un ambiente muy cálido y muy bonito. Estos salen a 20 euros, pero de verdad os digo que son enormes. Estos son iguales, pero del tamaño mediano salen a 12 euros y luego están estos más pequeños a 8 euros y hay de dos colores diferentes. Esto para decorar una mesa, por ejemplo, pues creo que está muy bien. Luego estas letras de Home, yo antes en la entrada tenía unas en color madera que eran de aquí de Teddy. También hay estas que pone Love aquí detrás, que creo que son muy bonitas. Y luego he visto estas también de Home en blanco como desgastado con un pájaro encima. A mí la verdad es que me sobra el pájaro, pero bueno, creo que es bastante mono. Luego he visto que tenían estos, bueno, son como cartelitos para poner, que pone relax, welcome, para colgar de una puerta, por ejemplo, que creo que son bastante originales.
He quedado sorprendida con la sección de bandejas de Teddy porque es que tenían un montón. Fijaos en esta, creo que es muy bonita para un centro de mesa, además es bastante grande. Esta de cristal también es enorme y bueno, este tipo de bandejas a mí me encantan. Además considero que está mucho mejor de precio aquí que en otras tiendas. Tienen la misma también en un tamaño más pequeño, esta de aquí. Y también, bueno, pues es que para decorar, para un centro de mesa, para guardar los perfumes, para lo que queráis. También tienen un montón de bandejas en color plateado. Esta especialmente me ha gustado por la forma del borde, así como con ondas. Y luego tienen también en forma rectangular. A mí la verdad es que este tipo de bandejas me gustan un montón para decorar en casa porque le dan un toque sofisticado a la decoración y además tienen infinidad de utilidades para dejar las joyas, para, como os he dicho antes, dejar los perfumes. Como centro de mesa quedan muy bonitas también. Bueno, tienen infinidad de usos. Y seguimos con las bandejas y he visto estas de madera que me han parecido ideales, así con el interior en blanco. Además era enorme, no sé si se aprecia. Bueno, miradme la mano, es muy grande y además pesa un montón. No es que sea súper económica, pero se la ve de muy buena calidad. Esta me ha gustado porque en la mayoría de tiendas que tienen bandejas de cristal siempre son doradas o plateadas. Y el detalle este de que lo tengan en negro también creo que está genial. Y bueno, ya habéis visto todas las bandejas que tienen. La verdad es que si necesitáis una bandeja, venid aquí porque están muy bien de precio y hay un montón de variedad. También tienen un montón de cestos de todos los tamaños, como veis. Estos, por ejemplo, de aquí abajo son geniales para usar como macetero para una plantita bonita. Es bastante grande y así o incluso para guardar mantas también lo podríais usar. Luego tienen estos que viene uno dentro del otro, uno más grande y uno más pequeño. También creo que son súper bonitos. Todo lo que sea de mimbre le da mucha calidez a nuestro hogar. Fibras naturales, mimbre. Bueno, y además es que los cestos tienen un montón de usos. Para organizar nuestra casa nos vienen genial. Tienen estos cestos también como de tela, que me han parecido muy originales, pues a lo mejor también para una habitación infantil o para ordenar el interior de un armario. Lo que os digo, para poner mantas, lo que queramos. Y estas cestas así como de tela también creo que están muy bien. A mí es que todos estos artículos creo que son ideales, pues eso, para organizar nuestro hogar, nuestros armarios, nuestros cajones, y tienen pues un montón de variedad. Y este revistero de tela también os lo he querido enseñar porque me ha parecido muy mono y muy original. Este cesto os lo he querido enseñar porque se parece un montón al mío que tengo para la ropa limpia que compré hace muchos años en un bazar chino. Y este es prácticamente igual, pero con el puntazo de que tiene estas dos asas para poderlo cargar mucho mejor y además está muy bien de precio. También tienen el mismo, pero en este tamaño más pequeño. Y una cosa que me ha llamado la atención es que vale lo mismo el grande que el pequeño, cosa que no tiene demasiado sentido, pero bueno. También tienen una gran amplia variedad de cestos, cajas, organizadoras. Bueno, estas me parecen ideales para organizar una despensa, que de hecho yo me tengo que poner con ello porque es un tema que me encanta y lo tengo un poco pendiente en casa, pero ya veis toda la cantidad de cestos, cajitas para tener pues eso, el interior de los armarios bonito, organizado, el interior de la despensa para tener todas las cajas iguales. Estas son parecidas a las de IKEA, las básicas blancas, pero en color gris y un poquito más grandes. La verdad es que toda esta sección está genial.
Ahora vamos a ver un poquito los cojines que más me han gustado. La verdad es que tienen un montón. Mirad este, qué bonito. La verdad es que está genial de precio. Yo a veces he comprado en otras tiendas solamente la funda del cojín por más dinero, o sea que creo que está genial que venga con el relleno y todo. Este también súper suave y estos en tonos dorados con las plumas y este con rayitas doradas, creo que es muy bonito. Este también me ha gustado con el dibujo en negro, de hecho en casa yo tengo uno muy parecido y ahora se lleva mucho así con detalles negros. Estos también en gris me han parecido muy bonitos y tengo que decir que yo tengo adicción en comprar tanto tazas como velas y fundas de cojín. De los artículos de decoración del hogar son los 3 que más me gustan. Fijaos que aquí en Teddy también tienen el famoso cojín de nudo que tanto se ve por ahí. El precio lo he intentado buscar pero no aparece, aunque no creo que sea demasiado caro. Lo bueno de Teddy es que también tiene una sección de pequeño electrodoméstico. Estos son unos hervidores de agua que creo que están bastante bien. Y luego también tenían sandwicheras, cafeteras, alguna cosita así. Y algo que me gusta mucho de esta tienda son los botes de organización para la cocina. Estos así en blanco con la tapa de maderita o de bambú. Creo que son súper bonitos para organizar los armarios de la cocina o para poner en una estantería. Creo que son preciosos. Y estas latas me han llamado mucho la atención. Fijaos en esta, es para guardar los ajos, que creo que está muy bien. Y luego hay una un poquito más grande, esta de aquí, para guardar las cebollas. La verdad es que el conjuntito este me ha gustado un montón. Y luego tienen este más grande, bastante más grande, para guardar las patatas. Yo no sé vosotros, pero por ejemplo yo en casa no sé dónde guardar las patatas. Las tengo normalmente como en un cestito dentro de un armario, pero creo que es una opción que está genial. Y una de mis secciones favoritas en Teddy es la del menaje de cocina. La verdad es que tienen unas cosas monísimas. Mirad los cuencos. Tienen cuencos súper bonitos. Me parecen una fantasía y la verdad es que es una pena no tener una cocina más grande para poder guardar más cosas porque ya no me caben más. Este de color gris lo tengo en rosa, que lo compré hace ya bastante tiempo, de aquí de Teddy. Y este para la sopa me ha parecido súper original. Y bueno, os voy a grabar un poquito las cositas que había en la sección de menaje de cocina porque creo que vale mucho la pena, ya que para mí de verdad que todo es precioso, no hay nada que haya dicho qué feo que es, y es que de verdad me he tenido que contener porque es que me lo habría llevado todo. Este cuenco gris en forma de corazón me ha encantado, es muy sencillo pero me parece muy original y además tiene su platito a juego, como estáis viendo, para ponerlo debajo o para utilizar solo, me parece ideal. También he visto estos platos básicos en color gris y estos también iguales pero en color rosa, que creo que están genial, y este plato blanco, mirad que es sencillo pero me ha encantado, con las ranuritas estas alrededor, creo que está bastante bien. Y tengo que decir que de todos los cuencos que he visto, este es el que más me ha gustado. No sé, el color lo veo súper bonito y con el filo así en dorado, no me digáis que no es precioso. También tienen sartenes, como veis Teddy tiene de todo. Estas blancas con el mango de madera me han encantado, creo que son muy bonitas para ser una sartén. Y luego tienen las típicas normales negras, pero como veis hay un montón de cositas. También he visto estas perchas de terciopelo, que están muy bien de precio porque suelen ser bastante caras. Hay en color negro y en color verde oscuro, así como verde militar. La verdad es que he echado de menos que no hubieran en color blanco, porque yo en casa no pondría ninguno de estos dos colores, pero bueno, están bastante bien. También tienen las típicas perchas de madera blancas o en color madera, que estas antes a mí me gustaban mucho, pero sí que es verdad que como veis ocupan muchísimo en el armario. Sin embargo, estas de terciopelo más finas ocupan muchísimo menos.
También tiene una sección de limpieza que está bastante bien. He visto este plumero cepillo, bueno, es una cosa muy rara que puede ir muy bien para limpiar así en sitios estrechos, para quitar el polvo a los radiadores o incluso para sacudir el sofá. Creo que está bastante bien. Tienen escobas, tienen mopas de microfibra, los recambios de las mopas también, tienen plumeros, mochos para la fregona. Mirad esta gama de recogedor con el cepillito y la escoba en color verde menta, y luego tienen otros colores más discretos. Este cepillo es como el que hemos visto antes en gris, pero de color así rojo con el dibujito, y bueno, me ha parecido muy original. Bueno, como veis, tienen bolsas de basura, este mogollón de pinzas para la ropa por 2 euros en color blanco y en color gris para todas las personas que, como yo, odian las pinzas de colorines. Y luego he visto que tenían estas bayetas de microfibra que tienen bastante buena pinta, la verdad, pero yo nunca las he probado. Si alguno de vosotros ha probado las bayetas de Teddy, por favor que me lo haga saber en comentarios, porque entonces yo también me animaré a comprarlas. Como veis, también tienen los recambios para la mopa en diferentes tejidos. No sé si le irán bien a mi mopa con vaporizador, y yo supongo que sí, si son de los que van con velcro. Aquí hay otro estilo de bayetas que también tienen bastante buena pinta. Y bueno, también he visto los rodillos quitapelusas, que esto en nuestra casa no puede faltar. Es un básico, 1 euro, creo que está súper bien. Y luego los recambios, 2 recambios por 1,55. Este rodillo creo que es el rodillo de silicona, que yo nunca lo he probado, pero me han hablado muy bien de él. Creo que se limpia debajo del grifo, no sé muy bien cómo funciona, pero a lo mejor algún día me animo a probarlo. Y para terminar, he visto que tenían una sección de mascotas. Fijaos en esta piscina para perros por 12 euros. Hace 80 centímetros de diámetro y creo que está súper bien para perros que les guste el agua. La verdad es que es chulísimo. No es el caso de mis perritas porque no les gusta demasiado el agua, pero sí que hay muchos perros que sí, y creo que es una manera de que se puedan divertir y de refrescarse en verano. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si es así, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo de este tipo. Contadme en comentarios si ya conocíais esta tienda y si compráis a menudo en Teddy. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.